Buenas tardes. Estoy contando cuánto falta para terminar Mateo. No es que esté apurada. Mateo, en voz alta, me ha resultado un evangelio maravilloso. Le descubrí tantas virtudes a- al pobre Mateo. Digo pobre por todo lo que tuvo que pasar, por un hombre odiado, rechazado por la gente que llegó a ser apóstol de Jesucristo y y que además escribió como sabemos, escribió el Evangelio alrededor de 30 años después, así que recuperando los recuerdos y muchas veces al leerlo eh, siento que está validado por decir, él estaba ahí cuando dice alguna frase así muy puntual y él estaba ahí, él lo vio, él lo supo todo y además, todo este relato tiene el trasfondo de la vida de Jesús y de la iglesia cristiana creciendo con base en iglesias de judíos solos primeramente y después avanzando hacia los gentiles. Eh, hemos, bueno, sabido de los estudiosos el tema de que se nota de que él ha escrito especialmente para los israelitas, pero eh, también él tenía seguramente en su experiencia personal la iglesia creciendo y lo que necesitaban saber de lo que fue Jesús caminando, viviendo, enseñando. Bueno, estamos en el capítulo 21, hemos avanzado mucho. Recuerdo que tiene 28 capítulos y no lo digo para apurarnos para terminar porque me gustaría que siguiera mucho tiempo más. Vamos a ver cuántos días nos lleva a terminarlo, pero eh, estemos palpando lo interesante de estos últimos días de Jesús. Acabamos de leer al comienzo del capítulo 21 la entrada triunfal. Ya está en Jerusalén, ya es la última semana, ya es el tiempo en que pensemos que Jesús quería terminar con las enseñanzas, Además, estaba en Jerusalén ahora, había ido en otros momentos a Jerusalén, lo vemos eso por el Evangelio de Juan. Juan contó otras idas a Jerusalén eh, y él debió haber querido seguir enseñando todo lo que hacía falta para que aun cuando no entendieran que iba a tener que pasar por la muerte, cuando Él resucitara y todos los que creyeran en la resurrección iban a poder entender y captar todas las enseñanzas de todo tipo, las de tipo teológico, religioso y las de vida, ¿sí? Ayer hablábamos de episodios que mostraban la compasión, que mostraban y era Jesús fue la compasión de Dios caminando por este mundo, ¿sí? Bueno, el capítulo 21 tuvimos la entrada triunfal y todos los textos del Antiguo Testamento que usó Mateo para afirmar que se cumplían todas las profecías con él. Que usó Mateo y que usó Jesús. Acá estoy viendo las Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo son útiles para darse cuenta cuando el relato cambia del escritor a lo que Jesús dijo. Después esa pequeña enseñanza de cuando Jesús secó la higuera, que dijimos que no era en contra de la naturaleza, era a favor de que aprendieran a tener fe que produciría milagros, ¿no? Y después, nuevamente, que lo quieren poner contra una pared con temas señales, no señales. Llegamos al versículo 28 y en el versículo 28 solamente Mateo contó esta parábola. No puedo entender, y nadie me lo va a explicar, por qué ni Marcos ni Lucas, que contaban los hechos seguiditos, eh, no pusieron esta enseñanza. Quizás se les escapó,
No sabemos si habían leído unos o los textos de otro, de los evangelios ya escritos. Jesús contó esta parábola tan interesante y la vamos a ver comparada con la otra parábola que sigue después a continuación. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, continuó, contestó, pero después se arrepintió y fue. La palabra arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo, le pidió lo mismo y este contestó: sí, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, el que había obedecido. Les aseguro que Jesús hizo la aplicación, porque podía haber quedado acá, ¿no? El primero, aunque primero dijo que no, después fue. Y lo que importaba era que la obediencia, digamos, al padre, ¿no? El otro se hizo como que era un buen hijo, pero para nada obedeció al padre. Pareciera una parábola de la vida común, entendible, que podía haberse aplicado a la obediencia simplemente. Pero miren la explicación de Jesús. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. No sabemos si Jesús estaba, la audiencia que tenía en ese momento, en el 21, decía que él que había estado en el templo, que les enseñaba, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, que le vinieron a preguntar con qué autoridad haces eso. Y Jesús terminó bastante mal la conversación porque les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Y después porque Mateo puso: continuó Jesús. De manera que no sabemos, evidentemente porque Jesús les da una enseñanza directamente a aquellos que aparentemente aceptaban, se maravillaban de sus enseñanzas, pero finalmente no creían. Y les pone no su predicación, la de Juan el Bautista. Entonces, Jesús comparó a los publicanos, ¿no? Los odiados recaudadores de impuestos, las prostitutas, aquellas a quienes todos los religiosos estaban dispuestos a señalar, a marcar, a querer apedrearlas, como lo vimos en el otro evangelio. Estos van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Se deben haber escandalizado de una manera, decir: pero ¿cómo nosotros cumplimos, hacemos todos los ritos, todo? Y entonces ahí les dice: porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Ahí no habló del reino de los cielos, ahí no habló de creer en mí. El camino de la justicia, y la justicia era lo que Dios quería. Cada vez que se habla de justicia, en el Antiguo Testamento es justicia y verdad, ¿no? El camino de Dios, el que Dios quería, no le creyeron. Pero los llamados pecadores, ¿sí? Los que estaban detrás de la aparente religiosidad, esos sí le creyeron. E incluso, después de ver todo eso, ustedes, ahí le habla a los que estaban juzgándolo a él, ustedes no se arrepintieron para creerle.
Jesús no habló muchas veces así tan directamente del arrepentimiento. Juan el Bautista plantaba ahí como primera cosa, pero cuando Jesús hablaba del arrepentimiento era bien, era bien claro, era bien directo. Acá está religiosidad con verdadero arrepentimiento delante de Dios para entrar en el reino de la justicia. Esta parábola de los dos hijos me parece extraordinariamente sencilla y clara acerca de aceptar el Evangelio o quedarse en la vida religiosa simplemente. Sigue. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, el mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, Jesús preguntó, esta era una enseñanza que apuntaba a que ellos le contestaran. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Respondieron, hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Antes de leer la respuesta de Jesús, les digo la impresión que tuve al leer, están en el mismo capítulo 21. La parábola de los hijos está hablando del individuo, de la respuesta a Jesucristo de cada individuo. Y la parábola de los labradores malvados está hablando de la humanidad. Está hablando de la humanidad. Por supuesto que esta idea de labradores malvados, asesinos, Jesús en algún otro momento habló que mataron a los profetas, que nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Está hablando de la humanidad desde que Dios con Abraham inició el pueblo hebreo y quiso formar un pueblo que le fuera cercano, obediente. Entonces, la parábola de los dos hijos es la respuesta individual de cada ser humano frente a Jesucristo. La de los labradores malvados es la humanidad que miramos hoy, vemos hoy, ¿sí? Que no está dispuesta de ninguna manera a reconocer y aceptar al dueño del viñedo que es Dios, aceptar, responderle, porque acá era el tema de respuesta, responderle con la verdad, con la justicia. Bien, y Jesús les contestó con un texto bíblico muy fuerte, muy querido. ¿No han leído ustedes nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Eso es obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Nos acordamos dónde está esto? El maravilloso Salmo 118. El Salmo que tiene tantas palabras proféticas. 118, 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esa era una profecía directa de Jesucristo. Esto ha sido la obra del Señor y nos deja maravillados. Este salmo después viene, este es el día que el Señor actuó,
nos gozaremos y alegraremos en él. Y después viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, todas las profecías cumplidas con Jesús. Pero él acá les plantea, y si estaban ahí todos los señores, los maestros de la ley, los jefes y los fariseos y todas las tribus ahí, ellos conocían de memoria el Salmo 118 y conocían ese versículo. Y Jesús les está diciendo ahora, yo soy la piedra, la que soy la piedra angular, la cabeza del ángulo, la que sostiene el edificio. Esto es obra del Señor. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Tal cual el veredicto que dieron los otros, se le va a quitar el viñedo a esos malvados, produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo tenía por profeta. ¿Entendemos? Fue clarísimo, clarísimo. Era un enfrentamiento terrible, ¿no? Estaban totalmente enfrentados. Jesús con la verdad de mostrarles la historia del pueblo de Israel, la actitud del hombre frente a Dios, y Jesús diciéndoles, acá está la piedra angular. Capítulo 22, entramos en otra parábola, porque tenemos parábolas del fin en estas, parábolas del fin. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis redes cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Me impresiona este relato, ¿no? Lo que era, parecía un banquete argentino en cuanto a la cantidad de carne asada. Quizás más en otros tiempos que en este, pero bueno, pero no hicieron caso y se fueron unos al campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Esto tiene una conexión con el anterior de los labradores malvados. Este banquete de bodas, nosotros que conocemos hasta el Apocalipsis, sabemos lo de las bodas del Cordero, cómo se ha presentado el momento final de la segunda venida de Jesús. Entonces, el rey se entristeció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Jesús mostró muchas veces una actitud muy definitivamente dura, el castigo de Dios, el juicio final. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Hay otros, creo que era de esta misma parábola, aunque no tiene, recién ahora lo veo, las Biblias generalmente, cuando está el subtítulo de un episodio, tienen los otros evangelios en los cuales está el mismo episodio, y no está acá. De manera que este banquete de boda no es el mismo del otro que cuentan Marcos y Lucas, creo, cuando dice que traigan a los mantos, los cojos, los ciegos, a todos aquellos que no estaban en una calidad de ser elegidos, como se creían todos estos maestros de la ley y los sabios religiosos,
que no querían escuchar, de acuerdo a lo que Jesús les había contado con la parábola anterior. Pero en este caso salieron y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Aquí resalta el hecho de que el banquete del Señor está para todos, pero aquellos que no les interesa, aquellos que están nada más que en sus cosas materiales, no dice que se fueran a su campo, a su negocio, que no tienen interés en Dios, aquellos son los que van a quedar fuera del banquete de bodas. Pero hay otro detalle más. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y la enseñanza de Jesús con la que cerró este episodio es: muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Es bastante extraña esto, uno que no estaba vestido con el traje de bodas y que también se cayó y no explicó y no dijo nada, pero me parece que estaba representando a aquellos que no estaban listos para asistir a las bodas del Cordero, al tiempo final de la venida de Jesús y del tiempo en que el Señor iba a terminar el mundo. Y Jesús lo planteó en varias oportunidades así, como un banquete de bodas, como algo atractivo, como recompensa de Dios. Pero, como dijo Jesús, muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Jesús lo sabía claramente. Él sabía todo lo que iba a pasar en este mundo, y en nosotros estas parábolas creo que nos llaman a pensar en nuestro tiempo, ¿sí? Tenían un fuerte mensaje en el siglo I, pero en nuestro tiempo, cuando está el mundo tan alejado de Dios, ¿sí? Tan como ese hombre que no está vestido ni preparado, y vestido y preparado quería decir estar cercano al Señor, conocedor del Señor, obediente. Aparte, un hombre solo, ¿no? Todo lo contrario de quien está en una iglesia, congregado con los creyentes. Seguimos. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: acá aparecen los herodianos, después van a aparecer otros, vamos a decir algo, de la cantidad de sectas que había entre los judíos. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Miren cómo se oscurece la mentira, ¿no es cierto? No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Nada que ver con el planteo. Pero una pregunta que podían haberle hecho a Jesús. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Esto me hacía acordar a la otra moneda que Jesús sacó, que Pedro sacó de la boca de un pez, pero eso era el impuesto del templo. Ese era el impuesto religioso. Esto es el impuesto para el Imperio Romano. Ahora, Jesús trataba muy bien a la gente, pero a estos que venían a tenderle trampas, hipócritas, ¿sí? Y Jesús usó esa palabra muy fuerte, muchas veces aparece en los evangelios. Se la enseñaron la moneda para el impuesto.
¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos estaban preguntando nada más que el tema de si había que cumplir con el Imperio Romano. Jesús les planteó con una sabiduría, inteligencia impresionante, les contestó con la misma moneda, pero les planteó lo que ellos tenían que entender, que era a Dios darle lo que es de Dios, ¿sí? Y eso no es dinero, eso es el espíritu y la persona de cada uno. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿Cuántas veces aparecen en los evangelios esa frase? La gente quedó, dice, admirada, asombrada de cómo contestaba, de su sabiduría, pero se iban, pero después se iban. Este mismo día, los saduceos, acá nos aparecen otros. Los herodianos eran un grupo muy pequeño, los saduceos tampoco. El grupo mayor era el de los fariseos, que los conocemos más, ¿no? Pero los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos eran la clase aristocrática. Ellos se ocupaban más de las cosas del templo y de la administración. Y fueron desapareciendo después. Leí por ahí que desaparecieron después de la caída de Jerusalén en el año 70, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Los fariseos creían en la resurrección, en la vida espiritual, en ángeles y demonios. Los saduceos, nada de eso. Los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Esta es la famosa ley del levirato. Creo que anoté que estaba en Levítico, creo que sí. La ley del levirato. Debían casarse para mantener el apellido. Bien, pero pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano y así hasta el séptimo. Se murieron todos y la viuda tenía una vida larga. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Era otra trampa, no hay duda, que les importaba a ellos y no creían que iba a haber resurrección. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Los saduceos creían específicamente en los 5 libros del Pentateuco y nada más. Bien. Jesús les dijo entonces, están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? A ustedes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Los mató por completo. Les dio, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, después no hay ninguna indicación más en todo el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero Jesús les empezó a hablar de la resurrección. Ellos no creían, ellos estaban planteando una cosa ficticia, una fábula para ellos, solamente para hacerlo caer. Y ahí Jesús abrió una puertita del cielo, porque ahí dice que serán como los ángeles que están en el cielo. Ellos no creían en los ángeles, no creían nada en la vida espiritual.
Y en cuanto a la resurrección de los muertos, les plantea que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, como vivos, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el Señor Jesús sabe que Abraham, Isaac y Jacob están en el cielo de Dios vivos. Y después sigue, todavía no se termina el capítulo 22, que después nos viene el 23 y el 24, intensos, así que vamos a dejar acá, versículo 33 del capítulo 22, y ya vemos, nos vamos acercando hacia la cruz, y cada vez enseñanzas más fuertes, pero también que tienen que ver con la manera que estaban inquietos todos aquellos que tenían al Mesías entre ellos y no podían verlo, y lo único que planteaban era cuestiones religiosas. Que el Señor nos dé sabiduría para leer la palabra, para enseñar la palabra. Seguiremos mañana, que el Señor nos bendiga.